Hola, buen día. Mi nombre es Gustavo Trujillo Alcántara, soy estudiante de la Universidad Tres Culturas, estudio la carrera de Derecho y actualmente estudio el primer cuatrimestre en el grupo 2. Este tema es para la materia de interpretación de textos y contextos de la licenciada psicóloga Patricia Ramos García. Bueno, hoy les hablaré del tema métodos para el desarrollo de habilidades lectoras. Bueno, ¿por qué es tan difícil comprender lo que se lee o qué consecuencias trae la persona al no entender un texto? Así bien sabemos que las personas pueden leer una información, un artículo y no pueden saber a ciencia cierta lo que en verdad están leyendo y lo que en verdad el tema les está dando a entender. Así también influye mucho cuando el emisor quiere dar al receptor alguna información, pero él no sabe de lo que está hablando. Así bien, el emisor no sabe tampoco cómo entender esa información para así analizarla y comprenderla. Son interrogantes que surgen cada vez que los medios de comunicación informan resultados de evaluaciones internacionales de lectura. Y es que la comprensión lectora, y en particular la falta de ella, es un tema que preocupa al sistema educativo. En mi opinión, el sujeto que no entiende adecuado el desarrollo de la comprensión lectora no puede procesar la información para transformarla en conocimientos perdurables y aplicables. ¿Cuáles son las habilidades de comprensión lectora? La comprensión de un texto implica extraer información, inferir o interpretar aspectos que no están expresamente dichos y evaluarlo críticamente, demandando al lector su participación activa y constante. Por lo tanto, el desarrollo integrado de las habilidades mencionadas posibilita que una persona sea capaz de comprender lo que se lee. La evaluación internacional agrupa esta habilidad de tres categorías: acceder y obtener, integrar e integrar, y reflexionar y evaluar. Por su parte, la reúne en localizar información, interpretar y relacionar y reflexionarla. Aquí tengo algunas definiciones y ejemplos de lo que es para la habilidad del desarrollo para la comprensión lectora. Un ejemplo es localizar la información. En el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información, localizamos, reconocemos e identificamos datos, nombres, características, hechos, entre otros, explícitos en el texto. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, algunas preguntas vinculadas en la habilidad de localizar son: ¿a quién va a visitar Caperucita? ¿En qué lugar se encuentra Caperucita con el lobo? Por ejemplo. Otra de estas sería interpretar e integrar. Esto incluye que procesamos la información para construir significados y otorgar sentidos al texto. Interpretamos e integramos. Cada vez que establecemos similitudes y diferencias, contestamos información. Inferimos causas, consecuencias, motivaciones, entre otros aspectos. Ejemplos de preguntas asociadas a esta habilidad son: ¿por qué el lobo se disfraza de abuelita? ¿En qué se diferencia el lobo y el cazador? ¿De qué se trata el cuento de Caperucita Roja? Estas son algunas interrogantes que se pueden identificar en esta habilidad. También tenemos el reflexionar. Implica recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto, fomentando nuestros pensamientos críticos y creativos. Este proceso contempla evaluar la forma y contenido del texto, expresar opiniones del mismo y aplicar la información en otros contextos, entre otros aspectos. Algunos ejemplos de preguntas: ¿qué tipo de texto es Caperucita Roja? ¿Qué opina de la actitud de la Caperucita? ¿Qué consejos le darías al lobo? También otras estrategias para la comprensión lectora. Se recomienda que para fomentar el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en el aula se emplean las siguientes estrategias: que antes de leer, activar y desarrollar los conocimientos previos de los estudiantes, invocar sus saberes y, si no lo tiene, desarrollarlos para favorecer su acercamiento significativo a la lectura. Esto implica mucho en la escuela: predecir de qué se trata el texto, inferir la historia y el propósito del texto, considerando su contenido y forma para familiarizar al estudiante con la lectura. Se sugiere revisar títulos, subtítulos, ilustraciones, índices, entre otros. De la lectura, automonitorear la comprensión, invitar al estudiante a plantear y responder preguntas
corroborar predicciones y formular hipótesis acerca del texto. Esto sirve mucho en la escuela y conforme se van formando los estudiantes. Después de leer, organizar la información, distinguir ideas principales, construir, organizar gráficos, resúmenes y síntesis, inferir y reflexionar aspectos a la lectura. Finalmente, la academia enfatiza que aunque las habilidades son esenciales en el proceso, los más importantes es fomentar el goceo lector. Aunque parezca de perogrullo, lo más importante es desarrollar en los alumnos el gusto por la lectura. Posteriormente, las habilidades de codificación que le permiten acceder a una cierta velocidad y fluidez fundamentales para la comprensión, y luego el desarrollo de estrategias específicas para la comprensión. Esto nos da mucho a entender que es muy importante la comprensión lectora hacia un texto o hacia un artículo, para así nosotros poder interpretarla bien hacia nosotros y hacia quién nosotros tenemos que transmitir esa información. En conclusión, con este tema podemos saber que es muy importante la comprensión en un texto para poder interpretarla bien, porque puedes dar a entender algunas otras cosas. Actualmente, hoy en día, el nivel de lectura en México es bajo y muchos son los factores que influyen en este problema. El desinterés, los altos costos de los libros o materiales de lectura, la falta de tiempo o alguna otra cosa. Otro problema relacionado con la lectura es que muchos leemos sin entender al 100% los contenidos o sin lectores críticos. Sin embargo, llegar a hacerlo no es simple. Hay que establecer sistemas y ser disciplinados en nuestro quehacer académico. Bueno, con esto puedo finalizar este tema. Muchas gracias por su atención